veces no somos conscientes de la inmensa necesidad que tenemos de perdonar y pedir perdón. Haz la prueba, quédate en silencio, respira y di en tu interior: perdón. ¿Qué has sentido? El perdón es una palabra con tanto sentido que es capaz de aliviar nuestra alma del mal que nos hizo otra persona. Nos libera del mal ajeno. Es un acto necesario para nuestro bienestar psicológico y emocional. Al perdonar nos sentimos aliviados. No tenemos por qué llevar tan pesada carga en nuestra espalda. Al perdonar dejamos toda la basura que alguien depositó en nosotros a un lado, siguiendo nuestro camino. El perdón es necesario. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Muy interesante tema que abordaremos hoy con nuestro coach y motivador internacional, Natanael Osorio. ¿Cómo nosotros podemos perdonar a quienes nos lastiman? Y en una de las oraciones bíblicas que nos ha heredado nuestro Señor Jesús también dice que el Padre Nuestro, una oración perfecta, en una de sus líneas dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cuánto hemos practicado el perdón? Ya Natanael nos va a decir cómo hacerlo y cómo también se nos puede facilitar, porque no debe ser fácil. Muy buenos días, Natanael, qué lindo que nos acompañes. Gracias, hace tiempo ya tenía de no venir presencialmente y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Igual nosotros. El perdón. Bueno, el perdón es una de las complejidades más grandes que el ser humano tiene. De hecho, es el que ayuda a descargarnos de algunos sentimientos como son el rencor, la amargura, el resentimiento. Y esto provoca de que nuestra vida se vuelva más cargada. Entonces el perdón es un alivianador de emociones al punto de que nosotros podemos vivir mucho más felices y menos enfermos, porque también se ha comprobado de que provoca enfermedades psicosomáticas y a veces no sabemos qué está causando la enfermedad, pero viene uno y investiga y muy adentro hay una falta de perdón que te puede realmente complicar la vida. Y todos los televidentes deben de entender que esto es una herramienta dada por Dios para que nosotros podamos vivir de una manera mucho más feliz y más libre. Ok, cuando nosotros, y escuchamos también la nota, dice que cuando perdonamos nos sentimos una paz en nuestra alma, en nuestro corazón, pero eso es cuando ya se logró perdonar. Pero a veces el ser humano dice: ya perdoné, pero no olvida, ya perdoné, pero sigue teniendo ese rencor. O a veces, como te decía también fuera de cámara, cuando se perdona por una necesidad, pero no porque en realidad lo estamos sintiendo. Bueno, primeramente el hecho de perdonar por una necesidad, yo creo que todos deberíamos de entender que, como les dije anteriormente, el perdón es una herramienta. Nosotros tenemos que perdonar, pero hay que saber cuándo perdonamos y no. Porque no solo es decir, bueno, pues te perdono, ahora te perdono y no te olvido. Es correcto, nunca vamos a olvidar. No es como que nosotros vamos a borrar de nuestra memoria con el perdón. El perdón no es un borrador, el perdón es un sanador. Te ayuda a sanar, pero la cicatriz va a quedar ahí, obviamente. No se puede eliminar las cicatrices que vamos a tener en nuestro corazón, en nuestra alma, con solamente el perdón. Pero el perdón te va a ayudar a sanar esa herida, y cuando la recordemos vamos a llegar al punto de que podemos recordarlo con paz. Eso es lo importante. Si uno tiene paz, logró perdonar. Si no tiene paz todavía y dice: me la debe, todavía no, pero y cada cierto tiempo, eso lo vemos muchísimo en las relaciones matrimoniales, cada cierto tiempo se la vuelve a sacar y decir: sí, pero ¿te acordás cuando me lo hiciste? Se supone de que ya lo perdonó. O sea, se supone de que eso ya es borrón y cuenta nueva. Tenemos una llamada y ya continuamos con si siempre se puede o no perdonar. Ya nos vas a responder. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Buenos días. Fíjese que yo soy, ¿aló? Sí, le escuchamos. Fíjese que mi hija, estoy preocupada por ella. ¿Qué sucede con su hija? No nos escucha a través de la televisión, sino a través de la bocina de su teléfono. ¿Qué sucede con su hija, señora? Dígame. Fíjese que ella me culpa a mí en parte por la muerte de su papá. O sea, como vivimos con diferencias de discusiones, al final pues vivíamos en la misma casa pero no juntos, íntimamente.
y maltrato verbal. Entonces ella ahora como que, ella tal vez de tantas cosas que ella vio, ella era desamorada con él, ahora ella siente culpa, creo yo, y me culpa a mí, y en realidad que yo no me siento que la culpable. Él murió de una enfermedad pues de pronto y fue rápido todo, y no sé qué puedo hacer para ello. Ya le pedí perdón a ella, y qué puede hacer yo ahora, solo oro por ella, pero ¿qué pasaría con ella? ¿Cómo hago para que ella quite ese mal concepto de mí? Ok. Bueno, mire, es muy complejo decir que usted va a lograr quitar la idea que ella tiene. La verdad que la que se está haciendo daño principalmente es ella. Ahora, no puede culpar a alguien por la muerte de otra persona porque nosotros no controlamos ni la vida ni la muerte. Entonces, decir que por su culpa una persona murió no es una manera correcta de verlo. Ahora, ¿qué puede usted hacer? Bueno, está haciendo lo correcto, orar, nunca negarle el amor, nunca permitir de que su actitud sea un punto para que usted tenga resentimiento contra ella, porque obviamente la persona que no es perdonada, y aún peor cuando no tiene culpa y cuando la están acusando de algo pues que no estaba en sus manos, se siente lastimada, se siente herida por esa otra persona. Así que en su corazón nunca debe de existir ese sentimiento de esta es mi hija, una malagradecida, sino tiene que entender, y esto es una fórmula para poder perdonar. Todos somos seres humanos que erramos, que tenemos debilidades, que somos personas que nos equivocamos y constantemente tenemos errores. Por lo tanto, cuando algún error perjudica a otra persona, esa otra persona no necesariamente debe de agarrarlo personal. Debe de entender que, hey, es un individuo más que tiene errores como yo también, porque vos decías al principio, la oración del Padre Nuestro es sumamente interesante. Le piden perdón a Dios como nosotros también perdonamos. O sea, está entendiendo de que así como nosotros perdonamos a otros que tienen errores, por favor perdónanos porque nosotros estamos equivocados también. Entonces es muy interesante. Ahora me gustaría hablar de un principio muy importante para poder perdonar continuamente. Sí. Porque el problema es que, bueno, te perdone una, pero la segunda, la tercera, la cuarta. Ahora, no estoy hablando de situaciones complejas donde ya atentan contra su matrimonio, pero a un hijo, ¿cuántas veces lo vamos a perdonar? Bueno, o a un amigo, o a alguien que sentimos y que no podemos sacarlo de nuestra vida, porque es una persona que va a estar ahí, sí. Es familia y no podemos evitarlo. Entonces viene el principio bíblico que dice de que 70 veces 7 sí. Vamos a perdonar. Vamos entonces a la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias, buenos días, igual. Gracias. Le estoy llamando, mi nombre es Noemi Calderón. Le estoy llamando porque así, pues yo tuve un problema similar así, pues con un hijo mío que también igual, no me perdonaba por la muerte de su papá, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí vamos un poco a poco. Pero hay un problema ahí en mis dos hijos, que mi hija no perdona a su hermano, porque en realidad después de que la muerte de su padre, él se metió en droga, en muchas cosas, y entonces él ha hecho mucho daño aquí en el hogar, pues nos ha afectado mucho, y mi hija menor no lo perdona. ¿Cómo podría hacer ahí, pues en ese caso? ¿Cómo podría hablar con mi hija? Mi hijo, pues, en realidad ha hecho mucho daño, el mayor. ¿Cómo podría ser así? Muchas gracias. Bueno, mire, es muy importante de que busque a alguien quien lo ayude, porque nuevamente, usted está un poco limitada porque es la agraviante. O sea, para la otra persona el agravio se lo hizo usted. Entonces tiene que buscar a alguien, un intermediario, que le pueda ayudar a resolver esta característica. Ahora, sobre lo del perdón, quiero hablarles algo rapidito y fuerte. Sepa algo, para que pueda perdonar, usted tiene que entender que le van a fallar todo el tiempo. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7, le dijo Pedro. No, Jesús le dijo 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber
que la otra persona le va a fallar innumerables veces. Entonces, innumerables veces tengo que aprender a perdonar. Bueno, ya nos vamos. Sin embargo, Natanael, hay momentos en que no vamos a perdonar. Por ejemplo, y voy a hacer referencia un poco a la cantidad de femicidios que ha ocurrido, a la cantidad también de violencia hacia la niñez. Niños y niñas, a la cantidad de niños también fallecidos y violentados. En ese momento se puede... Mire, siempre se debe de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es un beneficio para nosotros. Mientras no perdonemos, vamos a estar apegados a esa otra persona y eso no es justo para usted. Puede ser que por dentro diga, no, pero es que mientras no lo perdone me siento bien, pero no, es algo que le va a traer un perjuicio para esa otra persona. Ahora, yo le quiero invitar de que lo haga, pero también ese individuo tiene que pagar por sus acciones. O sea, el perdón no significa que no va a haber consecuencias. Sí. El perdón trae libertad para uno, pero las consecuencias siempre van a haber. Cómo no, muchísimas gracias, Natanael Osorio. Yo creo que hay que siempre pedirle a Dios esa iluminación, ese sentimiento, que es a veces difícil hacerlo, ¿verdad? Somos seres humanos, pero Dios está ahí siempre con nosotros. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco.